Bien, hemos convocado desde Izquierda Unida Canarias esta rueda de prensa para hacer unas manifestaciones y hablar sobre la municipalización de las empresas que actualmente o son mixtas o se han privatizado en Canarias, y centrándonos sobre todo en el tema del agua de las empresas en relación con el agua a nivel de toda Canarias, ¿no? La intervención primero voy a presentar a Ramón Trujillo, que es el coordinador nacional de Izquierda Unida en Canarias, y luego hablaré yo, que soy Germán Santana, que soy el coordinador insular de Izquierda Unida aquí en la isla de Gran Canaria. Sin más, les paso con Ramón Trujillo. Muy buenos días, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa convocada por Izquierda Unida. Nosotros tenemos la convicción de que la política de privatización de la gestión del agua es en general una forma de corrupción legal, en donde se ha convertido en ley lo que debiera ser delito. Y nosotros entendemos por corrupción, obviamente, el utilizar los recursos públicos, los recursos que son de todos y de todas, en beneficio de unos pocos y a costa de los más. Se trata al final de privatizar, aprovecharse de los recursos comunes. Si miramos las dos empresas públicas privatizadas de agua principales que tenemos en las islas, que son Emalsa y Enmasa, vemos claramente lo que yo estoy diciendo. ¿Qué calificativo merece el hecho de que se haya comprometido pagar durante 35 años 31 millones de euros por el alquiler de la sede de Emalsa, que vale 11 millones de euros? ¿Cómo se llama eso? ¿Quién hace eso con recursos privados en el sector privado? Esto se hace a cuenta de los ciudadanos, a costa de los ciudadanos. ¿Cómo se puede aceptar que Emalsa contrate servicios con Ser Canarias, que es una empresa propiedad de otra de las empresas que gestionan Emalsa, y que la investigación ahora sobre lo que ha ocurrido en esa relación la encargue Emalsa a una auditora privada? Es decir, el investigado se investiga a sí mismo, pagando al investigador. Esto es de República Bananera, o de monarquía bananera, para explicarlo mejor. ¿Y cómo se explica que, por ejemplo, el señor Jerónimo Saavedra dijera que no ve ningún problema en esto, cuando sabemos perfectamente que uno de los problemas que tienen las privatizaciones en el sector del agua es la subcontrata a empresas del mismo grupo que inflan precios, que inflan artificialmente costes y que luego presionan a las autoridades municipales para subir el precio del agua? Sabemos que ese proceso es así, que ese es un problema recurrente, que se repite una y otra vez. En el caso de Enmasa, de Santa Cruz de Tenerife, la privatización perfecta de ejemplo de lo que no debe hacerse con el agua. En primer lugar, se privatiza con un informe en contra del interventor, del ayuntamiento. El interventor diría posteriormente ante el juzgado que fue presionado, una vez que hizo un informe en contra de la privatización, para hacerlo a favor. Ahora nosotros, desde Izquierda Unida, con nuestro consejero de Santa Cruz de Tenerife y con nuestro abogado, hemos planteado llevar a la Fiscalía Anticorrupción este testimonio para que se investigue a fondo la privatización de Enmasa, la empresa de agua de Santa Cruz de Tenerife. La empresa de agua de Santa Cruz de Tenerife daba beneficios antes de la privatización, cuando era pública. Ahora da pérdida. Tenía 211 empleados cuando se privatizó. Ahora tiene 164, con los sueldos congelados. Eso sí, los directivos cobran al año, entre los tres, 480.000 euros. Y la empresa da pérdida. Eso es lo que estamos viviendo ahora mismo con Enmasa. Pero es que como la privatización además fue ilegal, con sentencia de firme del Tribunal Supremo, porque no se sacó a concurso durante el tiempo debido el pliego de condiciones, a concurso público, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ahora mismo el Tribunal Supremo ha anulado la privatización de Enmasa. Con lo cual, si se ejecutara esa sentencia, el ayuntamiento tendría que indemnizar a Sacirba y Hermoso por el canon de la fianza de 71 millones de euros, más un lucro cesante de unos 100 millones de euros, es decir, alrededor de 170 millones de euros. Piensen ustedes que el presupuesto
del Ayuntamiento de Santa Cruz para 2013 de 195 millones de euros. Si el Ayuntamiento tuviera que pagar eso, simplemente se vería abocado a la quiebra, evidentemente. Es decir, se está jugando además con fuego. En estos regalos hay que recordar que esto lo hizo Serolo, imputado en el caso de las Teresitas, y que Coalición Canaria lo ha puesto en el Senado para obligar a que, al pasar de aforado en el Parlamento de Canarias y de ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha pasado a ser competencia del Tribunal Supremo, con lo cual en estudiarse un tema tan complejo como el de las Teresitas tardan varios años, y así demoran la sentencia sobre el caso de las Teresitas, alargan la vida política de una persona que no debería estar en la política como el señor Ramón, que es el que está en el origen de esta privatización de masa. Nosotros hemos planteado a través de una moción en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con nuestro concejal en Santa Cruz, la recuperación de masa a coste cero, simplemente resolviendo el contrato por incumplimiento. ¿Por qué? Pues porque el pliego de condiciones prohibía que se subcontrataran servicios a empresas beneficiarias de la adjudicación o del grupo beneficiario de la adjudicación. Y como ellos, Sacir Valle Hermoso, han subcontratado servicios de mantenimiento a empresas del grupo Sacir Valle Hermoso, han incumplido por los pliegos. Eso nosotros decimos que se ha incumplido por lo acordado y que por lo tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz puede resolver el recuperar la concesión a coste cero, sin gastarse un euro, porque además todavía Sacir Valle Hermoso no han invertido nada de los 45 millones de euros prometidos de inversión. Pero sobre todo hay que recuperar eso. Y en primer lugar resolver el contrato, porque si se ejecuta la sentencia primero, se puede generar derechos de lucro cesante, como dije hace un momento, multimillonarios para Sacir Valle Hermoso. Entonces, lo que hay que hacer es lo contrario. Primero, rescindir el contrato en función del incumplimiento por parte de Sacir Valle Hermoso y recuperarlo para el uso público. Pero fíjense ustedes, en los 6 años de privatización de masa, el precio del agua ha subido un 20%. ¿Qué han conseguido? El agua más cara, deterioro del servicio, deterioro del número y la calidad del empleo, seguramente descapitalización del mantenimiento de la red de agua, inejecución de las infraestructuras prometidas. No veremos absolutamente nada, o pelotazos como el que está ocurriendo aquí en Las Palmas, como con el escandaloso alineamiento del oficio de Marx. Por último, nosotros hemos dicho, vamos a llevar a la finalidad anticorrupción, que es el tema que les acabo de comentar, vamos a llevar a la finalidad anticorrupción, la cuestión de la y además vamos a hacer otra cosa. Si se ejecuta la sentencia actual y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife tiene que indemnizar a Sacir Valle Hermoso, vamos a llevar a los tribunales también a los concejales que tomaron esa decisión en su día para exigir responsabilidades patrimoniales. Pero evidentemente aquí hay que buscar una solución que no le cueste nada a las arcas públicas. Entonces, bueno, ya le paso la palabra a mi compañero Germán Santana, coordinador de Izquierda en la Palma de Gran Canaria. Bueno, nosotros pensamos que esa investigación, como estaba señalando el compañero Ramón, no se puede limitar solo al periodo 2007 hasta la actualidad, a través de la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General del Estado, sino que tiene que ser una investigación, al menos, desde que se privatiza esa empresa, porque intuimos, no puedo confirmar, pero sí intuimos que se han cometido desmanes y despropósitos desde hace bastante más tiempo. Creemos que la investigación no solo se tiene que limitar tampoco a la compra de inmuebles, sino a otros capítulos. Pues, por ejemplo, sobre las preventas, yo investigaría cuántos coches dispone la empresa de Malsa aquí en Gran Canaria, o investigaría también incluso a la fundación de Malsa y a ver dónde se han destinado el dinero que se ha recibido, ¿no? Por otro lado, nosotros somos partidarios, como comentaba también parte de Ramón, de una municipalización de los servicios esenciales, no solo en el caso del agua, sino también de otros servicios esenciales que además se están privatizando desde hace algunos años y que ahora se intensifica esa dinámica para privatizar. Hablamos de servicios esenciales como la luz, como la guardería, gestión de mercado, etcétera, etcétera. Que además se suman a la privatización de servicios ya no municipales sino estatales,
de servicios públicos, como es el caso de la sanidad, como es el caso de la educación, o como es el caso de las televisiones públicas también, ¿no? O de los medios de comunicación públicos. Entonces, nosotros nos oponemos a esas privatizaciones y en nuestro programa, en nuestra política municipal, va a ir en la recuperación de esos servicios esenciales, de esa municipalización, si es posible, a coste cero, por el incumplimiento de las condiciones que propiciaron esa privatización, y en cualquier caso, como objetivo, el recuperar esos bienes. Realmente a lo que estamos asistiendo, y ahí insisto que ahora se está intensificando, y ya que estamos en vísperas de la Epifanía, ¿verdad?, estamos asistiendo a una entrega de regalos, a manos privadas, a amigos, a familiares, a intereses económicos, en donde podríamos utilizar el símil nicaragüense, ¿verdad? Estamos asistiendo a una piñata neoliberal, en la que se entregan las joyas de la corona, es decir, se entregan, esperemos que no sea corona, que sea república dentro de poco, ¿verdad? Se entregan las joyas de esta república a manos privadas, que además con un plan premeditado, en muchos casos, de gestionar mal las empresas públicas, hacerlas tener pérdidas o llevarlas a tener pérdidas para luego justificar las privatizaciones. Eso es un diseño general que se ha estado aplicando en Canarias y en España durante los últimos tiempos y que ahora se está agravando. Y eso lo que va a proporcionar es menos recursos para la población, más pobreza para la población y más diferencias de riqueza en general. Ante eso nosotros nos estamos oponiendo, nos oponemos a esa piñata neoliberal y insisto que va a ser objetivo la recuperación de esos servicios esenciales. Por otro lado, también en el caso de Malsa y de otras empresas, nosotros nos proponemos recuperar la soberanía de la utilización de esos recursos esenciales, puesto que fuentes importantísimas para el funcionamiento de un ayuntamiento o de un cabildo o del gobierno de Canarias quedan en manos, a través de esa privatización, en manos de compañías que además en muchos casos son extranjeras o por lo menos son foráneas de Canarias, con lo cual se aleja el control que los canarios tenemos sobre nuestros recursos, se aleja cada vez más, quedan en manos foráneas, en manos de fuera de Canarias, en manos de multinacionales en muchos casos con un enorme poder. Nosotros también queremos denunciar esta dinámica y demandar un Estado social de derecho, y para eso es fundamental recuperar, insisto, esos bienes y esos servicios y garantizarlos desde el Estado, desde el ayuntamiento, dentro de lo público, ¿no? También en Canarias pensamos, y con el caso de Malsa, o con el caso del agua, que, como señalaba también Ramón, que no se trata de un episodio aislado de corrupción, sino que estamos asistiendo a una vertiente más de los numerosos casos de corrupción que han entrado en Canarias en las últimas décadas. Y esa corrupción ha beneficiado la privatización de recursos públicos a manos privadas. Aquí en Canarias hay gente que ha estado engordando su bolsillo durante décadas. Y también intuimos, no podemos afirmarlo, pero intuimos que esos regalos, esa piñata que comentaba antes, a través en muchos casos de líneas de corrupción, tendrá una contrapartida. Y esa contrapartida nosotros intuimos que es una contrapartida política, porque nos negamos a pensar que esos regalos se otorgan sin nada a cambio. Tendrán una contrapartida. Y nosotros no podemos afirmarlo, pero intuimos que debe tener alguna contrapartida política. También decir con el precio del agua en Gran Canaria, con el precio del agua en Las Palmas, que recordar, como decía Ramón, que el precio del agua ha subido constantemente en los últimos años y que nosotros en Las Palmas tenemos la cuarta ciudad más cara en el precio del agua, por detrás de Murcia, Alicante y Cádiz. Es decir, la privatización no garantiza desde luego un mejor servicio a la ciudadanía, sino todo lo contrario. Causa más desempleo
y además es una privatización que atenta los intereses de esa ciudadanía. También quería recordar que de Izquierda Unida en Gran Canaria se va a apoyar la elaboración, la constitución, estamos trabajando ya en ello, de una mesa del agua en donde se recojan las propuestas tanto de los militantes de Izquierda Unida como también de otras organizaciones y de otras personas a título individual que quieran trabajar por la formación de un programa político sobre lo que nosotros entendemos que debe ser la política de agua en Canarias y en general la política de municipalización. Desde luego con EMALSA como están denunciando los medios de comunicación, ocurriendo cuestiones kafkianas, no creíbles, y que esperemos que a través de la investigación de la Fiscalía General del Estado, como también de la comisión de investigación que se debe formar a tal efecto, pero insisto, no desde el año 2007, sino desde antes, salgan a reducir lo que presuntamente son corruptelas dentro de esa empresa, ¿no? Que insisto, no es una cuestión puntual, sino es una cuestión con carácter general. Y ahora estamos a la espera de si tienen alguna pregunta o algún comentario. ¿Había alguna fecha para la futura mesa del agua? Será inmediata. Bueno, en Tenerife ya están trabajando. Nosotros queremos tener asesoramiento jurídico también de compañeros dentro de Izquierda Unida y será inmediata. Vamos, en el próximo mes esperemos que ya constituir esa mesa del agua. Por lo menos hacer la convocatoria para que a través de, insisto, de colectivos, organizaciones sociales, se pueda realizar esa mesa del agua. La realidad, la intención es hacerla sobre todo en Gran Canaria, porque en Tenerife en este aspecto hemos estado lo más estructurado y hemos tenido la capacidad de presentar algunas demandas, de intervenir, tenemos representación del ayuntamiento, entonces pues, también hemos introducido alguna moción y hemos hecho una serie de advertencias legales sobre el tema y según lo que se haga, hablaremos en consecuencia o no. Pero quiero decir, ahí como tenemos esa capacidad de acción, pues hemos resuelto, entre comillas, el problema. Esta capacidad de hacer frente a este problema la manejamos de esa forma. Bueno, recordad que nuestra organización además estamos en un año de construcción programática, es decir, nuestro programa se elabora desde la base, desde la militancia y también con otros colectivos de organización social y por tanto la propuesta de mesa del aula es lógico que también surge inmediatamente porque formará parte de las propuestas que nosotros llevaremos luego a nivel electoral. Pues si no tienes ninguna otra pregunta, pues muchas gracias. Felices Reyes a todos y a todas.